Unidad Geometría analítica. Las cónicas. Objetivos: identificar las ecuaciones de las cónicas, circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Aplicar la fórmula discriminante en la identificación de las secciones cónicas. Ejemplos: identificando las cónicas. Dado los siguientes cuatro ejercicios, el objetivo es identificar a qué cónica corresponde, la cual puede ser una parábola, una elipse, una hipérbola, una circunferencia o círculo, dependiendo de lo que decíamos. Una de las posibles soluciones podría ser de la siguiente forma. Otra de las posibilidades podría ser de esta forma o cualquier otra combinación, Para esto vamos a utilizar la teoría del discriminante. Siempre y cuando la ecuación esté en la forma general, de la forma x cuadrado más bxy más cy cuadrado más dx más ey más f igual 0. Y vamos a determinar para cada inciso a, b, c y d el discriminante b cuadrado menos 4ac. Para esto vamos a tomar los coeficientes de a, que corresponden a los coeficientes del término cuadrático. Los coeficientes, por ejemplo, en el inciso A es 16, el inciso B es 8, el inciso C es 1 y el inciso D es 3. Los coeficientes de B son para el inciso A 8, para el inciso B 4, para el inciso C 4, para el inciso D no aparece, por tanto es 0. Para el inciso C corresponden a los términos cuadráticos de y. Para el inciso A 1, para el inciso B 5, para el inciso C 1 y el inciso D es 3. Una vez que encontramos el discriminante, vemos que el valor numérico corresponde a un valor que nos puede dar menor que 0, igual a 0 o mayor que 0. Ocurriendo la siguiente posibilidad: si el valor correspondiente al cálculo nos da mayor que 0, inmediatamente decimos que es una hipérbola. Si el valor correspondiente al discriminante es igual a 0, inmediatamente decimos que es una parábola. Pero si es menor que 0, ocurren dos casos. En el caso de que b, el segundo término, sea 0 y además sus extremos, es decir, los términos cuadráticos, tanto para x como para y, son iguales, inmediatamente decimos que es un círculo, si es toda la región. Pero si solo es el borde, estamos frente a una circunferencia, la ecuación de una circunferencia. En el caso contrario, si el elemento de B es distinto de 0 y A es distinto de C, estamos frente de una elipse. Para esto vamos a realizar los siguientes ejercicios. Ejemplos, que son los anteriores. Y vamos a comenzar con el primero. Entonces, en el caso de B es 8, lo elevamos al cuadrado, menos 4 por sus extremos, que son 16, por el valor o el coeficiente que es 1, 16 por 1. 8 al cuadrado, 64. 4 por 16, 64. Por 1, 64. 64 menos 64 nos va a dar 0. En el caso que el discriminante nos da 0, estamos frente a una parábola. Lo elevamos al cuadrado, menos 4 veces el producto de su extremo, que es 8 por 5. Al desarrollar esas operaciones de potencia y de restas y producto, eso nos da igual a menos 144. Como el resultado es menor que 0, ocurren dos casos. Además, B es distinto de 0, entonces nos ubicamos en la rama derecha, B distinto de 0. Y A con respecto a C son diferentes. 8 es diferente de 5, por tanto, A es distinto de C, por tanto es una elipse. Pasamos al inciso C, entonces 4 al cuadrado menos 4 veces los extremos, coeficiente 1 y el coeficiente 1. Es decir, 4 al cuadrado 16, menos 4 por 1, 4 por 1, 4. 16 menos 4, 12. Y 12 con respecto al 0, el 12 es mayor que 0. En este caso estamos frente de una hipérbola. Pasamos al inciso D. Como el término que acompaña la x ya no está, entonces 0. 0 al cuadrado menos 4 veces sus extremos, 3 por 3. 0 al cuadrado 0, menos 4 por 3, 12, por 3, 36, 0 menos 36. Eso nos da menos 36. Y menos 36 con respecto al 0 es menor. Entonces estamos en esta rama, menores que 0. Además, B es 0 y A, el término cuadrático para la X y el término cuadrático para la Y son iguales, por tanto, estamos enfrente de un círculo si determinamos toda la región
Y si queremos solo el borde, sería encontrar la ecuación de la circunferencia. Como ejercicio tenemos lo siguiente. Ejercicio, dada la ecuación de las cónicas, identifíquela según sea el caso. Con esto hemos finalizado la parte de identificación de las cónicas según la fórmula, según el teorema o fórmula discriminante, que discrimina una cónica de la otra o inmediatamente nos dice una sección cónica degenerada. Esa parte queda para más adelante. Siguiendo con la unidad de geometría analítica, contenido de las cónicas, en este apartado vamos a ver un poco acerca de la parábola, tanto los elementos y cómo ubicar estos elementos en el plano cartesiano. Identificar las ecuaciones de las secciones cónicas y graficar los elementos de las ecuaciones de la parábola en el plano cartesiano. Resolver ejercicio y problema donde se aplican las fórmulas de las secciones cónicas. En este caso sería la parábola. Tenemos el ítem 5. Dada la ecuación de la parábola, y cuadrado igual a menos 8x. Determine lo que se le indica. Inciso A, las coordenadas del foco. La ecuación de la directriz, la longitud del lado recto, el parámetro de la parábola, las coordenadas de los puntos extremos del lado recto y realice la gráfica de la parábola en el plano cartesiano. Para esto vamos a hacer la siguiente tablita. Entonces, claramente vemos y cuadrado igual menos 8x. Entonces, si despejamos la x, entonces x depende de los valores que tome y. Entonces, según la tablita, tenemos que x depende de los valores de y. Por tanto, va a ser una parábola que está sentada o graficada sobre el eje horizontal. Además, dado que es menos 8, el valor, ¿verdad? Menos 8 significa que ella va a abrir hacia la izquierda. En el caso que fuese positiva, abre hacia la derecha. En el caso de que la variable independiente sea y, significa que la gráfica abre hacia arriba o puede abrir hacia abajo. Eso depende de los valores. Como en este caso, cuando es positiva, abre hacia arriba. Y en el caso cuando es negativa, abre hacia abajo. Siempre que podamos despejar y quede en función de los términos cuadrados. Y para esto tenemos las coordenadas del focus. Para ambas tenemos la directriz, tenemos el eje focal y la longitud del lado recto. Esto lo vamos a ver un poco más adelante con más detalle, como se muestra a continuación. Y cuadrado es igual a menos 8x, entonces lo escribimos de la forma y menos k, y de la forma x menos h. Y menos k al cuadrado es igual a menos 4 por 2, x menos h, donde k también es 0, donde k el valor de k es 0. El valor de k es donde está la x, el valor de h siempre es donde está la x y el valor de k donde está la y. Por otro lado tenemos que el valor del lado recto, que es este dato, que es menos 8, es igual a 4p, como se muestra a continuación. 4p es igual a menos 8. Entonces, el 4 que está multiplicando el valor de p pasa al otro lado de la igualdad a dividir, es decir, que p es igual a menos 8 dividido 4. Al hacer esa división, entonces el valor de p vale menos 2. Por otro lado tenemos que el foco lo determinamos con la siguiente ecuación, h más p menos k, donde habíamos determinado que el valor de h es 0 y el valor de p vale menos 2. Entonces 0 más menos 2 y el valor de k es 0. Ese es igual, más por menos, y 0 menos 2 nos da menos 2,0. Tenemos el foco. Por otro lado tenemos el eje de simetría, que lo encontramos como h menos p. H vale 0 y p vale menos de la fórmula y p vale menos 2. 0 menos por menos más, es decir, 0 más 2 y 0 más 2 es igual a 2. Por otro lado tenemos que y igual a k, el eje focal, y en el caso de nosotros k vale 0. Por otro lado tenemos que la longitud del lado recto va a ser 4 veces el valor de p, es decir, 4 por el valor de p que nos dio menos 2, valor absoluto de 4 por menos 2, es decir, menos 8, el valor absoluto de menos 8 es igual a 8. Graficando cada uno de estos puntos en el software o aplicación matemática de GeoGebra tenemos lo siguiente. Entonces primero ubicamos el vértice. El vértice tiene coordenada h, k, es decir 0,0. Por otro lado tenemos el foco. El foco, una vez que calculamos, tiene coordenada menos 2,0. También tenemos el eje focal. El eje focal nos dio exactamente en el eje de las x. Y tenemos también la directriz. En el caso de nosotros, la directriz sería x igual a 2 unidades desplazadas, que va a ser una recta paralela al eje de la y. Además, habíamos dicho anteriormente, como en este caso el dato es menos, significa que ella abre hacia la izquierda, quedando en la parte interior, en la parte cóncava, el foco.
Otro punto a tener en cuenta es el siguiente, que la distancia del vértice a la directriz son 2 unidades y que es exactamente la misma distancia que está del vértice al punto focal. Es decir, acá tenemos 2 unidades y por acá tenemos 2 unidades. Esas 2 unidades más estas 2 unidades las sumamos, es decir, 2 más 2, 4, que va a corresponder al lado recto, que corresponde a esta parte, el lado recto superior y 4 unidades en la parte inferior. Entonces, nuestro lado recto sería 8 unidades, del punto E al punto E'. Con esto damos por finalizado la parte de la parábola. Continuando con la unidad de geometría analítica, contenido de las cónicas, objetivos, identificar las ecuaciones de las cónicas, circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Aplicar la fórmula discriminante en la identificación de las secciones cónicas. En este caso nos vamos a centrar exactamente en la elipse y a graficar cada uno de esos elementos en el plano cartesiano. Para eso vamos a tener en cuenta lo siguiente. Centro en el origen, es decir, 0, 0. Tenemos esta ecuación y tenemos esta ecuación. En el caso que esté desplazado, h, k, tenemos esta ecuación o tenemos esta otra ecuación. En el primer caso va a ser horizontal si el elemento de a cuadrado es mayor que el elemento de b cuadrado. En el caso que va a ser vertical si el elemento de b cuadrado es mayor que el a cuadrado. Pasa lo mismo en el caso que está centrado en el punto h, k. Y cada uno de estos elementos que están en esta tablita que la vamos a ver a continuación. También tenemos el lado recto, como calculamos, la excentricidad y el valor de a cuadrado. El eje mayor 2 veces el valor de a, el eje menor 2 veces b, la distancia entre los focos 2 veces c. Entonces, siguiendo el ejemplo, tenemos lo siguiente. Hallar la ecuación canónica de la elipse 4x cuadrado más y cuadrado menos 8x más 4y menos 8 igual 0. Identifique la cónica y trazar su gráfica identificando los vértices, los focos, el centro y la excentricidad. Partimos de la ecuación original, 4x cuadrado más y cuadrado menos 8x más 4y menos 8 igual 0. Asociamos y sacamos factor común, de tal manera que el término cuadrático, tanto para la x como para la y, el coeficiente sea igual a 1, para poder aplicar completación de cuadrado. Entonces asociamos 4x cuadrado con menos 8x y a la vez sacamos factor común 4. Entonces nos queda x cuadrado menos 2x. Asociamos y cuadrado con 4y, pero como y cuadrado su coeficiente es 1, no sacamos factor común. Y el menos 8, en este caso, está restando, pasa al otro lado de la igualdad, a sumar. Posteriormente, completamos cuadrados. Entonces, al completar cuadrado tenemos lo siguiente. Identificamos inmediatamente el segundo término. Nos quedamos con el coeficiente. En este caso, el coeficiente es 2. Para completar cuadrado, lo primero que hacemos es tomar el coeficiente y lo dividimos entre 2. 2 dividido 2, 1. Y el resultado lo elevamos al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. Entonces, x cuadrado menos 2x más 1. Pero se lo sumo y a la vez se lo debo restar para no afectar la expresión. Es decir, como que estuviese cancelando. Igual hacemos con este que está acá. Dividimos entre 2. 4 entre 2, 2 al cuadrado, 4. Entonces sumamos 4 y le restamos 4. Eso es igual a 8. En el siguiente paso, transponemos, acuérdense. Completamos cuadrado en este caso. X cuadrado menos 2x más 1 es un trinomio cuadrado perfecto y lo podemos escribir como x menos 1 al cuadrado. Los tres primeros términos. 4 veces ese binomio, el cuadrado de ese binomio, menos 1, que corresponde a este 1. Completamos cuadrado en los tres primeros. El trinomio cuadrado perfecto sería raíz cuadrada de este, y raíz cuadrada de 4, 2. Es decir, y más 2, lo elevamos al cuadrado, menos 4. Luego tenemos lo siguiente. Este 4 afecta al primer término y el 4 afecta a al segundo término. 4 por menos 1, menos 4. Y más 2 al cuadrado, menos 4. Porque el coeficiente acá es 1, igual a 8. Luego transponemos los términos, que es menos 4 y este menos 4. Al transponer este menos 4 pasa al otro lado más 4 y este también pasa más 4. 4 más 4, 8, más el 8 que tenemos acá son 16. Como la regla es que al lado derecho de la igualdad siempre nos tiene que quedar un 1 y este signo siempre es positivo. Entonces dividimos 16 entre 16 para que nos dé un 1. Pero debemos dividir acá entre 16 y dividir acá también entre 16, a como se muestra a continuación. 16 sobre 16, 1 sobre 16. 4 sobre 16 sacamos cuarta 1 y 16 sobre 4, 4. Luego tenemos lo siguiente, que el centro, acuérdense, el valor que acompaña a la x siempre es h, por tanto,
sale positivo. H vale 1 y el valor de K, acuérdense que acá nos tiene que dar menos, entonces sería menos menos 2. Entonces el valor de K vale menos 2. Por otro lado tenemos que el valor que acompaña a las X corresponde a A y este corresponde a B, A cuadrado y B cuadrado. Pero como este dato es mayor, el valor de B cuadrado, significa que la gráfica, la elipse, va a ser vertical. Luego A cuadrado vale 16, extrayendo raíz cuadrada nos da que A vale 4. Por otro lado tenemos que B cuadrado vale 4, que corresponde a este dato. Entonces B vale 2. Por otro lado, aplicando Pitágoras, tenemos que C cuadrado va a ser A cuadrado menos B cuadrado. Es decir, A cuadrado es 16 menos 4, es decir, 12. C es igual a 2 raíz de... C es igual a raíz de 12, que es lo mismo tener 2 raíz de 3. Una vez que simplificamos y extraemos ciertos factores del radicando. Por otro lado debemos encontrar el centro y cada uno de los elementos. Entonces ya tenemos la ecuación en la forma x menos h al cuadrado sobre e cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Entonces debemos encontrar los vértices, los focos y los ejes. Entonces tenemos lo siguiente, el foco. Tenemos que el foco va a ser h. Entonces h para nosotros es 1. H vale 1. Y el valor de k para nosotros sería menos 2. Entonces, el foco sería 1 menos 2 raíz de 3. El foco 2 sería 1 menos 2 más 2 raíz de 3. Acuérdense que lo que cambia solo es el signo. Uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Los focos, acuérdense, son valores de C. Solo estamos sustituyendo. Pasamos a los vértices. En el caso de los vértices sería H. H vale 1, K vale menos 2 más el valor de A. Menos 2 más 4 te da 2 positivo, es decir, nos da este vértice. Evaluamos el otro, 1, y K vale menos 2, pero el otro valor de A es menos 4, menos 2, menos 4 nos da menos 6, es decir, vértice 1 menos 6. Pasamos al siguiente, el valor de la excentricidad es C sobre A, es decir, el valor de C es 2 raíz de 3 sobre el valor de A que nos dio 4. Simplificando, mitad 1 y mitad de 4, 2, es decir, nos queda raíz de 3 sobre 2. Luego, graficando esos valores en el plano cartesiano, tenemos lo siguiente. Tenemos que el vértice tiene coordenada 1 menos 6. Centro es el centro de la elipse es 1 menos 2. Por otro lado, tenemos los vértices del eje mayor, que son estos que están acá. Sería 1 menos 6. 1 y por acá tenemos menos 6. 1 menos 6. Y por otro lado tenemos 1, 2. 1, 2, que corresponde a este punto. Los focos, acuérdense, los focos corresponde a 1 menos 2 raíz de 3, que sería el foco 1. El foco 1 es un poco menos el valor del vértice 1. Y el foco 2 sería 1 menos 2 más 2 raíz de 3, que sería su aproximación a este valor que está. Y la excentricidad es, el valor de la excentricidad es que tan abierta o cerrada, tan ancha o abierta sería esa elipse. Con esto damos por finalizado la ejemplificación de la elipse. Continuando con la unidad de geometría analítica, contenido las cónicas, en particular la hipérbola. Objetivo, identificar la ecuación de las secciones cónicas y graficar los elementos de las ecuaciones de la hipérbola. Resolver ejercicios y problemas donde se aplican las fórmulas de las secciones cónicas. Elementos de la hipérbola. Entonces, tenemos lo siguiente. Primero, el eje X, el eje Y. Tenemos los vértices, tenemos los focos, tenemos las asíntotas. En el caso cuando está centrada en el 0, 0, y igual a menos b sobre a, y igual a b sobre a. Tenemos los elementos a y b. Tenemos también los elementos w 0b, w2, 0 menos b. En el caso cuando está horizontal, en el caso cuando está vertical. Son casi similares. Lo que van variando son los elementos. Es como que demos una rotación en el plano. Rotemos 90 grados. A la izquierda, a la derecha o en cualquier orden. En el caso de la elipse era positiva. En el caso de la hipérbola es negativa. Entonces la hipérbola va a ser de la forma x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre a cuadrado igual 1. Tiene dos asíntotas oblicuas. En este caso cuando ella es horizontal y en este caso cuando ella es vertical. El eje transversal
cuando es X, paralelos, los focos, los vértices y las ecuaciones. ¿Y cómo calculamos cada una? A partir del teorema de Pitágoras. ¿Y cómo determinamos las asíntotas? En este caso, cuando la hipérbola tiene centro H como acá y eje transversal paralelo a un eje, este ya es cuando hay desplazamiento. Ejemplo, trace la gráfica de la ecuación 9x cuadrado menos 4y cuadrado menos 54x menos 16y más 29 igual 0. Todo está en la forma de la ecuación general. Lo primero es ordenar, o sea, la x con la x, la x cuadrado más 54, la y con la y. El 29 que está sumando pasa al otro lado a restar. Tenemos lo siguiente, sacamos factor con 9, nos queda x cuadrado, 59 entre 9 nos da 6. Y dejamos el espacio para completar el cuadrado. A la vez sacamos el signo y sacamos factor común menos 4. Más por menos menos, es decir, menos 4. Nos quedaría y cuadrado y 16 sobre 4 nos da 4. Y dejamos el espacio. El 29 sigue quedando igual. Estaba sumando acá, se trasladó, pasa negativo, pasa negativo. Al completar cuadrado, revisamos siempre el segundo término, revisamos el segundo término, a como se muestra a continuación. Y aparece lo siguiente. Entonces, al completar cuadrado, lo que hacemos es identificamos el segundo término, el coeficiente. En este caso es 6. Lo dividimos entre 2. 6 entre 2, 3. Y el resultado le damos al cuadrado. Es 9. Entonces estoy sumando 9. Pero realmente, ¿cuánto estoy sumando? 9 por 9. Es decir, si yo sumo en este lado 9 por 9, que es 81, también a este lado debo sumárselo. El segundo término sería 4. Lo divido entre 2, nos da 2. Al cuadrado, 4. Eso se lo debo sumar, pero no estamos sumando 4, sino que estamos sumando 4 por 4. Y el signo que tiene es menos, es decir, que vamos a restar menos 4 por 4. Factorizando los trinomios cuadrados perfectos y reduciendo términos semejantes, tenemos lo siguiente. Entonces, factorizando tenemos x cuadrado menos x más 9 sería x menos 3 al cuadrado multiplicado por 9. Y en este caso, y cuadrado más 4y más 4 es igual a y más 2 al cuadrado, que es un trinomio cuadrado perfecto. Y reduciendo menos 29 más 81 menos 16 nos da igual a 36. Como necesitamos que el lado derecho sea igual a 1, dividimos toda la expresión entre 36. Entonces 36 dividido 36, 1. 4 entre 36, simplificamos. Cuarta, 1. 36 entre 4, 9. 9 sobre 36, novena de 9, 1. 36 entre 9, 4. Luego, acuérdense que este signo tiene que ser negativo y acá tiene que ser un menos de la fórmula por el menos del, es decir, menos por menos más. Por tanto, h vale menos 3, k vale menos 2. H siempre está donde está la x y k donde está la y. Luego tenemos también que el elemento de a cuadrado es menor que el elemento de b cuadrado. Por tanto, esta hipérbola, sus ejes mayores están sobre el eje y. Es decir, es de la forma vertical. A cuadrado vale 4, entonces a cuadrado vale 4, b cuadrado vale 9. Luego tenemos que a cuadrado vale 2 al extraer raíz y b vale 3. Por otro lado tenemos que c cuadrado, aplicando Pitágoras, cuadrado del hipotenuso es igual a la suma de los catetos al cuadrado. A cuadrado nos dio 4 y b cuadrado nos dio 9. Es decir, 4 más 9 o 9 más 4 nos da 13. Extrayendo raíz, es decir, que c vale raíz de 13. El centro sería h, k. H vale 3 y k vale menos 2. Por otro lado, tenemos que los siguientes elementos. Que el vértice se calcula de la forma h más menos a, k igual. Es decir, h vale 3 más menos el valor de a, que el valor de a vale 2, menos 2. El siguiente vértice, que es el vértice 2, sería h, que es 3. K vale, en el caso de nosotros, K vale menos 2, más menos de la fórmula, el valor de B nos dio 3. Es decir, por otro lado tenemos los focos. El foco 1 sería H más menos C. Foco 1 o foco 2. Foco 1 sería positivo, el foco 2 negativo o viceversa. Como acá, H nos dio 3, más menos el valor de C, que es raíz de 13, o su aproximación, menos 2. Y como está desplazada exactamente en 3, menos 2. En el caso que no hubiese dado 0,0 significa que está centrada en el origen, pero en este caso está basada 3 unidades para x menos 2 para y. Entonces calculamos y menos k igual más menos b sobre a, x menos h. Y más k, en el caso de nosotros k vale, acuérdense menos de la fórmula, por el menos de él nos da un más 2. Eso es igual, más menos de la fórmula, b vale 3 y a vale 2, es decir, 3 medios de x menos h. H vale 3, x menos 3. De acá salen 2. Y más 2 es igual a 3 medios x menos 3. Y por otro lado tenemos y más 2 es igual a menos 3 medios de x menos 3. Despejando el valor de y graficando,
tenemos las asíntotas. Es decir, tenemos el centro, 3 menos 2, tenemos los vértices de la parábola, 5 menos 2, 1 menos 2. También tenemos las coordenadas de los lados, 3, 1, 3 menos 5. Y las asíntotas respectivas. Ok, un poco más ampliada, lo vemos de la siguiente forma, utilizando el software GeoGebra. Menos 2, 5 menos 2, el vértice 2, y el otro vértice, 3 menos 2, 1, 1 menos 2, que corresponde a este. Vamos al vértice que son verticales ahora, 3 unidades para X, y menos 2 más 3, 1, es decir, 3, 1. Tenemos el otro, cuando es negativo, 3, menos 2 menos 3, es decir, 3 menos 5, que corresponde a este dato. Los focos sería 3 más raíz de 13, menos 2, pero ese es el positivo, significa que corresponde a este, y 3 menos raíz de 13 menos 2, que corresponde a este dato. Trazamos las asíntotas. Las asíntotas tenemos y más 2 igual a 3 medios de x menos 2, que corresponde a 3x menos 2, y igual a 13. Y la otra que corresponde, acuérdense que una positiva y la otra es negativa, significa que es decreciente, son líneas rectas, decreciente, que corresponde a 3x más 2y igual a 5. Despejando, está en la forma general. Entonces trazamos las parábolas que se aproxima a las asíntotas pasando por el vértice, tanto como se pueda a las asíntotas, pero sin tocarlas. Y de la misma forma hacemos en el otro caso. Puede ser manual o haciendo el uso del software GeoGebra o aplicación GeoGebra. Con esto hemos por finalizado la parte de la hipérbola. Hay otros ejemplos que se han detallado en las clases, en las diferentes clases colectivas. La circunferencia y o círculo. Objetivos: identificar las ecuaciones de las secciones cónicas y graficar las ecuaciones de la circunferencia. Resolver ejercicio y problema donde se aplican las fórmulas de las secciones cónicas. Promover la participación activa y respeto de la opinión de su compañero en integración al trabajo cooperativo. Entonces tenemos el siguiente ejemplo: hallar las coordenadas del centro y radio de la circunferencia, cuya ecuación general es 2x cuadrado más 2y cuadrado menos 8x menos 14y menos 8 igual 0. Luego, represéntela gráficamente. La ecuación general debe llevarse de la forma canónica, es decir, donde los coeficientes del término cuadrático tanto para x como y sean iguales a 1. Es decir, que se divide toda la expresión entre 2. Veamos entonces. Dividimos entre 2. 2 entre 2, 1, x cuadrado. 2 entre 2, 1, y cuadrado. Entre 2, 4. Es decir, menos 4x. 14 entre 2, 7, menos y. Y 8 entre 2, menos 4. 0 entre 2, 0. Luego, asociamos términos. Las x con las x, las y con las y el término independiente lo transponemos. Es decir, dividiendo entre 2 y asociando términos de la misma variable. Luego completamos cuadrados, como se muestra a continuación. Es decir, dividimos el segundo término entre 2, que es 4 y 2, 2, y lo elevamos al cuadrado. Dividimos 7 entre 2 y lo elevamos al cuadrado, es decir, 7 cuadrado, 49. 2 al cuadrado, 4, es decir, 49 cuartos. Es decir, ¿cuánto estamos sumando? Estamos sumando 4. Es decir, este 4 corresponde al 4 inicial que se trasladó al otro lado de la igualdad. Pero este 4 también debemos sumarlo. Y también debemos de sumar 49 cuartos, completando cuadrado, completación del cuadrado. Como es un trinomio cuadrado perfecto, lo podemos escribir de la forma x menos 2 al cuadrado más y menos 7 medios al cuadrado. Y sumando 4 más 4, 8, 49, 8 más 49 cuartos nos da 81 cuartos. Luego, como ya lo llevamos a la forma general, tenemos que h vale 2 y el valor de k vale 7 medios. Acuérdense que ya tenemos el menos y lo menos de la fórmula, es decir, los dos datos salen positivos. El centro sería 2, 7 medios y el radio sería raíz cuadrada de 81 cuartos. Raíz cuadrada de 81 sería 9 y raíz cuadrada de 4, 2, es decir, 9 medios. Cuya gráfica se muestra a continuación. Primero trazamos el centro, 0, 1, 2 y 7 medios que corresponde a 3,5. Y trazamos el radio. El radio, en el caso de nosotros, es 9 medios, es decir, nos desplazamos 4,5 unidades. 1, 2, 3, 4,5. O para acá, 1, 2, 3, 4,5. O hacia arriba, la mitad. 1, 2, 3, 4 y la mitad acá. O hacia abajo. O en cualquier dirección, siempre. Del centro a un punto equidistante, siempre marcando 4,5 unidades. Entonces, con este y este, utilizando el compás, trazamos la circunferencia. Pero si nos piden la ecuación de la circunferencia, ya saben que debemos sombrear toda la región. Todo este caso nos piden la circunferencia, es solo el bordecito.
y estos elementos. Pero si nos piden la ecuación del círculo, sería otra forma de mostrar, es como se muestra a continuación. Utilizando, también se puede hacer uso de la ecuación centro menos a sobre 2 menos b sobre 2 y para el radio, raíz cuadrada a sobre 2 al cuadrado más b sobre 2 al cuadrado menos 4 menos c. Llegan a la misma solución. En este caso, ustedes ven, el radio es diferente. También es 4,5, pero está en otra dirección. Si corresponde a una circunferencia, determine su centro y radio. Trace su gráfica. Haga uso del compás o del software o aplicación GeoGebra. Primero complete cuadrado. Compruebe que su radio es 5. Compruebe que su centro es 2 menos. Vamos a seguir el segundo paso. Entonces lo llevamos a la forma x cuadrado, y cuadrado, ax, by, c. Por tanto, a vale menos 4, B vale 6 y C vale menos 2. Sustituyendo los datos en la ecuación, menos A sobre 2, menos B sobre 2, que corresponde al centro, tenemos menos de la fórmula, pero A vale para nosotros menos 4, menos 4 sobre 2. En el caso de B vale 6, pero menos de la fórmula, menos 6 sobre 2. Menos por menos, más 4 sobre 2 es 2. Menos sobre 2 nos da menos 3. Es decir, que el centro es 2 menos 3. En el caso de radios, usamos la ecuación. Sustituyendo los datos tenemos A es menos 4 sobre 2 al cuadrado, más B vale 6 sobre 2 al cuadrado, menos de fórmula, y C vale menos 12. Realizando las opciones, tenemos menos 4 sobre 2 negativo al cuadrado, nos da 4, dado que la potencia es par. 6 entre 2, 3, al cuadrado 9. Menos por menos, más, es decir, 4 más 9, 13, más 12, 25. Raíz cuadrada de 25, 5. Por tanto, ya tenemos el centro, que es 2 menos 3, y tenemos su radio 5. Entonces, trazamos en el plano cartesiano, tenemos centro, 2 unidades, 0, 2 para X, menos 3 para Y. Y trazamos su radio de 5 unidades. Y con el compás trazamos la circunferencia. Ya saben que si nos piden el círculo sería sombrear todita la región. Con esto damos por finalizado la parte de la cónica correspondiente a la circunferencia y dando también por finalizado las cónicas.